Nuestro siguiente expositor es ingeniero mecatrónico, se ha graduado con excelencia y ha podido realizar una maestría en Dinamarca sobre videojuegos. Él nos va a hablar sobre algoritmos evolutivos. Por favor, un fuerte aplauso para Sergio Valderrama, que en unos minutos más. ¿Cómo están? Buenos días. Es mi turno. Como ya me presentó Ana, soy Sergio Valderrama, me pueden decir Valde igual. Y bueno, igual como ya me presentó Ana, he estudiado ingeniería mecatrónica en la Católica y posteriormente he trabajado en Code Road por 2 años y medio, de donde conozco a varios de aquí. Y después pude realizar mi maestría en Dinamarca sobre videojuegos, donde hice mi tesis sobre inteligencia artificial y fue un research puro, de hecho no estaba relacionado con videojuegos como tal, y la hice sobre algoritmos evolutivos, ¿no? Y el tema específico de mi tesis ya lo puedo presentar en otra charla, ahora es más como una introducción a mi tesis, y es sobre algoritmos evolutivos hasta llegar a neuroevolución. Bueno, en general el ciclo de los algoritmos evolutivos empieza como una población inicial. De hecho, todos los algoritmos evolutivos están inspirados en la evolución biológica o natural, ¿no? Entonces se tiene una población de individuos la cual es evaluada y de los mejores individuos se seleccionan los padres de la siguiente generación, se crea una nueva generación por medio de unas operaciones que en general se llaman crossover o mutation, y se vuelve a evaluar la siguiente generación y así sucesivamente hasta que el mejor de alguna generación pueda cumplir con el reto que se le ha dado, ¿no? Ahora, ¿cómo se evalúa, digamos, cada generación? Depende mucho del problema, ¿no? Muchas veces solo es comparación de datos, si es que ha dado al target o no, o otras veces puede ser un ambiente más complejo, ¿no? Por eso es que se utilizan también algoritmos evolutivos en ambientes de reinforcement learning, aprendizaje reforzado, ¿no? Siguiente. Y bueno, lo importante de los algoritmos evolutivos es la representación. Cada individuo se llama un genotipo, consiste de un vector de números. Entonces tienes un vector que es 0, bueno, si es binario, por ejemplo, de 0, 1, 0, 0, 1, 1, que vendría a ser como el ADN que todos llevamos. Y lo que se evalúa al final, en la etapa de evaluación, es un fenotipo. ¿Qué es la expresión del genotipo? Siguiendo con la analogía, digamos, del ADN, el ADN es el genotipo y nosotros como seres físicos humanos somos el fenotipo, ¿no? Somos la expresión final del ADN. Entonces, en general, el problema radica en cómo hacer el mapeo entre un buen genotipo y un fenotipo, ¿no? Cómo es la relación. Entonces, para esto existen 2 tipos principales de codificación, o en inglés encoding. El primero es codificación directa, donde cada característica del fenotipo está mapeada directamente en el genotipo. Es decir, si tengo un genotipo, si quiero hacer una evaluación de qué mes es más estable, digamos, y tengo un vector de 4 números que representa la longitud de cada pata de cada mesa, entonces cada pata está representada directamente, cada pata lo puedes leer directamente en el genotipo y puedes hacer una población de mesas y evaluar cuál es más estable y así vas a llegar a la mesa campeón, digamos, ¿no? Bueno, campeona, para que vendría a ser la solución de ese problema. Y también existe la codificación indirecta, ¿no? Donde el mapeo ya no se lo puede leer directamente, ¿no? Existe todo un procedimiento para saber de dónde ha salido el fenotipo final. Como ejemplo de esto, mi tesis era sobre cómo hacer que una red neuronal pueda guiar el procedimiento de crecimiento de otra red neuronal, ¿no? Entonces mi genotipo sí era la primera red neuronal, digamos, ¿no? Pero pasaba por muchas iteraciones y recién obtenía la red neuronal final, que era la que era evaluada. Entonces, como se dan cuenta, no es tan directa la relación, entonces por eso es indirecta. Siguiente, por favor. Y bueno, antes de ver los algoritmos genéticos, podemos ver unos cuantos videitos para que me entiendan hasta aquí.
Sí, en este, si lo puedes adelantar porfa hasta mitad del video más o menos. Sí. Bueno, este experimento trata de crear el espécimen que camina más rápido, digamos, ¿no? Y obviamente en este caso la estructura consiste de tipos de músculo y de tejido, ¿no? Y como ven ahí en la gráfica, este es el número de generaciones y ese es el fitness, que vendría a ser el score, digamos, ¿no? De cómo la logran. Y cada población tiene su campeón y se está mostrando el campeón de cada generación, ¿no? Y muchas veces, como pueden ver, hay generaciones en las que no se avanza nada, pero dentro de un conjunto de especies se llega a innovar y ahí es donde se da el salto en fitness, ¿no? Y puede subir hasta llegar a una solución óptima. Y obviamente dentro de todas las soluciones óptimas, obviamente hay soluciones que son un poco extrañas, digamos, pero que igual cumplen con la solución. Como pueden ver, hay bichos raros que no son tan naturales tal vez como en la naturaleza, ¿no? Pero es interesante igual ver que la solución final presentada anteriormente sí cumple, o sea, sí es similar a cómo se mueven los animales, ¿no? El siguiente video, por favor. Y bueno, esto puede ser aplicado en varias cosas. Aquí hay un ejemplo de Flappy Bird, a cómo por generaciones se le enseña a volar a un Flappy Bird, ¿no? Entonces van fracasando y el campeón que gana es el padre de la siguiente generación y bueno, ya depende del método exacto, pero se crean nuevas generaciones a partir de los campeones y por eso es que pueden heredar comportamientos que sí han demostrado lograrla, ¿no? Y bueno, ya depende del algoritmo exacto, ¿no? De cómo se reproducen y demás, y esto lo vamos a ver un cacho con más detalle después. Y eso, sí, siguiente, por favor. Perdón, la presentación. Para ver esto de la codificación directa, dentro de los algoritmos evolutivos existen los algoritmos genéticos, cuya característica es que tienen una codificación directa donde cada genotipo es un vector de bits, como les había mencionado, ¿no? 0, 1, 0, 0, 1 y así. Siguiente. Y las operaciones que más se usan son mutación y crossover. En mutación, en este caso es bien simple, ¿no? Si tienes un genotipo de este estilo, digamos, y ocurre por cierta probabilidad que se determina, o bueno, que se impone, uno de los valores del genotipo puede mutar. En este caso es bien simple, ¿no? De 0 puede ir a 1, o si hubiera mutado hubiera ido de 1 a 0, ¿no? Y en el caso de crossover, esto ya es más cuando quieres crear nuevos individuos. Se seleccionan dos padres y en este caso es un crossover de un punto simple, donde mitad del padre es heredado y la otra mitad es heredado al otro hijo, ¿no? Entonces hay un cruce de información para los hijos que son creados, ¿no? Y bueno, ahora esto es algo, asumo, de mayor interés para todos, que es neuroevolución, que en realidad son algoritmos genéticos que buscan generar redes neuronales, ¿no? Y dependiendo del método exacto se puede llegar a evolucionar los parámetros o la topología de las redes neuronales. Entonces, y bueno, los algoritmos que evolucionan ambos parámetros y topología se denominan TWINS en inglés, que es Topology and Weight Evolving Artificial Neural Networks, que es redes neuronales evolucionando parámetros y topología y peso, ¿no? De las conexiones de una red neuronal. Pero el problema persiste, ¿no? De cómo hacer la codificación entre un genotipo y un fenotipo, que en este caso el fenotipo llega a ser una red neuronal, ¿no? Y también surge el problema de cómo realizar crossover. Y este problema de crossover llega a ser porque, ya que estamos hablando de que el fenotipo es una red neuronal, existen muchas permutaciones que al final van a llegar al mismo resultado, ¿no? Si el nodo A, digamos, tiene la conexión A tiene
cierta información y bueno, como vemos aquí, si tienes dos padres y intentas, digamos, hacer crossover, hay una posibilidad de que los hijos hereden información repetida o en este caso que no sea importante, ¿no? Porque lo ideal es que se transmita información que sí es útil, ¿no? En el caso del array de bits, como cada parámetro está mapeado directamente, entonces es sencillo heredar cosas, ¿no? Y cada valor sí aporta, digamos, a una nueva solución, pero en este caso se pueden generar soluciones que no sean útiles del todo, ¿no? Y surge a todo esto un tipo de algoritmo de neuroevolución que se llama NEAT, que es Neuroevolution of Augmenting Topologies, que resuelve todos los anteriores problemas de crossover, introduciendo una marca histórica y especiación. Siguiente, por favor. Para entender esto es igual sacado del paper de NEAT, el genotipo de conexión con su respectivo peso, ¿no? Entonces ahí están los 5 nodos y aquí, digamos, esta conexión del 1 al 4 con un peso de tantos y está la conexión está activada. Y así de todas las conexiones posibles. Y no sé si se llega a ver, pero aquí hay un número de innovación. Y esta es la marca histórica, ¿no? Se registra cuando el nuevo gen, en este caso ya sea conexión o nodo nuevo, es introducido. Siguiente, por favor. En el caso de la mutación, bueno, esto es igual, como les decía, se registra, ¿no? Entonces, en el caso de que se añada una nueva conexión, en este caso de 3 a 5, que se añade aquí, aparece el nuevo gen y este igual tiene su marca histórica, ¿no? Y en el caso de añadir un nuevo nodo, lo mismo. Entonces, con todos estos datos ya se puede hacer un mejor crossover. Se tiene información de qué gen ha aparecido cuándo y se puede comparar, ¿no? Porque el número de innovación es como un ID único del gen. Entonces ya puedes saber qué gen estás heredando y cuál aporta nueva información. De esa forma, cuando haces crossover de dos padres, sí puedes escoger entre cuál heredar y cuál no, ¿no? Porque estás hablando de la misma conexión. Y junto con todos estos parámetros, se puede calcular la similitud entre distintas redes neuronales. Y por eso es que se puede hacer especiación. Especiación se refiere a agrupar por especies, básicamente, como en biología, digamos. Entonces, todas las redes neuronales que son similares son un grupo de especie, ¿no? Otro grupo está ahí. Y esto igual se hace para proteger la innovación. Porque si un nuevo gen aparece en una solución, en una determinada generación, puede que ese individuo no llegue a un buen score, a un buen fitness, porque su gen es nuevo y todavía no se ha perfeccionado, por así decirlo, ¿no? Entonces, si no hubiera esta protección por especiación, ese nuevo individuo desaparecería a la siguiente generación porque no obtendría un score alto y sería reemplazado por otros, ¿no? Pero por medio de la especiación, se puede proteger a este porque llega a formar parte de una nueva especie, otros, ¿no? Pero por medio de la especiación se puede proteger a este porque llega a formar parte de una nueva especie y llega a competir dentro de su propia especie y puede que dentro de unas cuantas generaciones su aporte sí sea importante a la solución general, ¿no? De toda la población. Y algo importante sobre NEAT es que tiene crecimiento progresivo, ¿no? Usualmente los twins, o sea, los algoritmos que evolucionan redes neuronales, inician como una población variada de topologías, justamente para tener diversidad, digamos. Pero en NEAT, ya que cada innovación se protege, puedes empezar con una red sin nodos escondidos, sin hidden nodes, porque si es que se agrega un hidden node en alguna generación y si es que este aporta la solución final de alguna forma, este va a ser protegido, ¿no? Entonces, NEAT va creciendo, o sea, su crecimiento es justificado. Y eso sería todo. Ahora, sobre las aplicaciones de NEAT, en general, se usa para problemas que no requieren muchos
parámetros, ¿no? Porque como pueden ver, ya que las conexiones, el tipo de conexiones entre nodos no necesariamente es por layers, sino puede ir de un nodo en un layer 1 a un nodo en el último layer, digamos. Entonces no se beneficia mucho de la computación en GPU, ¿no? Se beneficia más este tipo de algoritmos en CPU, justamente porque puedes evaluar cada individuo en su propio ambiente individualmente del otro, ¿no? Entonces, mientras más paralelismo haya en ese sentido, mejor, ¿no? ¿Podemos ver el video, por favor? El último. Este es un... creo que no se ve nada. No sé si le puede subir la resolución o tal vez sea así. Bueno, de todas formas, como ejemplo, este es un juego, Galactic Arms Race, donde es un shooter de naves, el que conocemos, clásico, donde escoges tus armas y disparas enemigos y demás. Pero en este caso las armas no están prediseñadas, evolucionan de acuerdo a qué es lo que el usuario utiliza más, ¿no? Y por eso hay una gran variedad de cómo las armas se generan, ¿no? Y llegan a ser armas únicas, ¿no? Para cada jugador, básicamente. No están prediseñadas y, bueno, se pueden hacer cosas de este estilo, ¿no? Con neuroevolución. Otra cosa importante de los algoritmos evolutivos es que, en general, creo que no son tan reconocidos, ¿no? Justamente porque su aplicación no es tan industrial como en Deep Learning o cosas así. Sin embargo, el principio como tal creo que sí es bien utilizado porque, por ejemplo, AutoML de Google sí utiliza un algoritmo evolutivo, ¿no? Para seleccionar qué red, si no estoy mal, genera una población de redes y esas redes son entrenadas ya por backpropagation y de ahí se selecciona cuál es la mejor y de ahí se vuelven a generar otras variaciones y así sucesivamente, ¿no? Entonces el principio de tener una población, evaluarla, generar una nueva generación sí es algo bien importante, ¿no? Pero algoritmos como NIT, digamos, se utiliza para otro tipo de aplicaciones que no entran al campo de Deep Learning como tal, ¿no? Justamente porque sería muy difícil llegar a evolucionar una red de 0 nodos a 100 nodos por capa, ¿no? Entonces, pero obviamente hay otras alternativas, ¿no? En vez de evolucionar una red solamente por nodos, digamos, puedes evolucionar los parámetros, ¿no? Decir, ok, esta red va a tener 100 capas, cada capa de tanto, como un dropout de tanto, entonces hay alternativas, ¿no? Y eso sería todo.